Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. ...500 razones para proclamar. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Dios les suplirá para que den y ayuden abundantemente. Sembrando Palabras de Vida es nuestro programa en este agosto, mes de la Biblia. Para dar inicio, queremos recordarles que pueden compartir este programa con sus familiares, amigos y seres queridos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos reflexionando en la palabra y hoy queremos recordar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 y 9, menciona que Dios les suplirá para que den y ayuden abundantemente. Dios suple lo necesario, hace que abunde y así poder dar a los demás. Dios siempre provee y su palabra lo dice.
Así damos inicio a nuestro programa de hoy. Les invitamos a que sigan con nosotros hasta el final. Ya tenemos lista la participación de Chino Ríos. Él es director del Ministerio Amístate con Dios. Vamos a poner atención a su mensaje. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Estamos en agosto, mes de la Biblia. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos palabra de vida eterna. Voy a compartir con ustedes esta lectura de la Biblia de Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, animándoles, amén, a que ellos participen en el servicio a Dios, dando para la obra de Dios. Y comienza diciéndole a la iglesia de Corinto, dando testimonio de la iglesia de Macedonia, dando testimonio de la iglesia de Acaya. Cómo estos hermanos ministran. Sí, el ministrar es servir a Dios y ayudar. Servir a Dios y ayudar. En este tiempo, ¿cuánto hace falta a nosotros como iglesia de Cristo para que la palabra de vida llegue a todo México y, si es posible, de México a las naciones? Gloria a Dios por esta bendición tan grande que tenemos, ¿verdad?, de servir a Dios. Aleluya, participando, colaborando, ofrendando, dando para que la palabra de vida llegue a los pueblos, a las montañas, a la sierra, a la costa, a los ejidos, a los reclusorios, a las cárceles, a los asilos, a las escuelas, a los centros de rehabilitación y a todos los lugares donde sea posible. ¿Cuánto hace falta que nos animemos unos a otros, como lo hizo en su momento el apóstol Pablo? En este caso, en la lectura que acabo de leer, Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2, donde el apóstol Pablo está animando a los hermanos de Corinto. Amén. Y dando testimonio, como ya mencioné, dando testimonio y poniendo como ejemplo a los hermanos de Macedonia, a los hermanos de Acaya. Que inclusive los de Acaya, el apóstol Pablo dice que desde un año atrás, ya tenían su ofrenda, ya tenían su donativo, ya tenían su apoyo para los necesitados, pero para todo lo que era la obra de Dios, incluyendo los viajes misioneros del apóstol Pablo. A tantos lugares llegó el apóstol, gracias a Dios por el apoyo del pueblo de Dios. Gracias a Dios por el apoyo de las iglesias, como los filipenses. Cuando el apóstol Pablo agradece a Dios y le escribe a los filipenses que una y otra vez enviaron para sus necesidades al principio de la predicación del evangelio. Y les decía el apóstol Pablo, no es que busque dádiva de ustedes, sino fruto que abunde a su cuenta. Leyendo los evangelios, encuentro a cuántos lugares llegó nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra de vida eterna, donde Él perdonó a tanta gente de sus pecados, salvándolos de la maldición del pecado. Cuánta gente que venían a Él les decía, tus pecados te son perdonados. Y a muchos que habían estado enfermos, la Biblia dice que una vez que Jesús los salvaba, los perdonaba, y la palabra de vida llegaba a sus vidas de ellos,
eran sanados de diferentes enfermedades. Gracias a Dios que en el ministerio de Jesús, hombres y mujeres participaron, amén, en el servir a Dios con sus bienes. Tenemos en el Evangelio de San Lucas por lo menos a 3 mujeres, y muchas de ellas pero se menciona a María Magdalena, a Juana, mujer de Chuza, a Susana, que dice que servían a Dios con sus bienes. Y cuando yo medito en la vida de estas mujeres que servían a Dios con sus bienes, sin duda puedo pensar y puedo llegar a la conclusión que en el ministerio de Jesús, a tantos lugares que Él se movió con sus 12 discípulos sobre todo, gracias a Dios, porque allí estuvo el apoyo de estas mujeres, allí estuvo la economía, allí estuvo la ofrenda, allí estuvo el dinero, y a Dios la gloria. Jesús pudo llegar a donde se encontró con Bartimeo, un hombre que estaba ciego, que había perdido la vista. Y cuando Jesús da esa palabra de vida a Bartimeo, le dice: tus pecados te son perdonados. Y enseguida recobró la vista. Y Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios por estas mujeres que apoyaron, que aportaron para que Jesús llegara a estos lugares. Gloria a Dios cuando leemos también que Jesús llegó a la vida de Jairo. Amén. Cuando Jairo llega a donde Jesús estaba y le dice que tenía una hija muy enferma, como de 12 años, que se estaba muriendo, estaba agonizando. Y Jairo le dice: ve a mi casa. Amén. Y la Biblia da testimonio que Jesús se encaminó a la casa de Jairo. Pero escuchen ustedes las palabras de vida eterna. No temas, le dijo Jesús a Jairo, y se encaminó a su casa. Y el testimonio es que aquella joven, aquella niña de 12 años, fue sanada por el poder de la palabra de Dios, por el poder de la palabra de vida eterna. Jesús llegó a la vida también de Zaqueo. Cuando Jesús le habla a Zaqueo y le dice: date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, Él dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Allí estuvo el apoyo, allí estuvieron las ofrendas, allí estuvo el dinero, allí estuvo la aportación de estas mujeres: María Magdalena, Juana, mujer de Chuza, dice la palabra de Dios, y Susana, y otras muchas mujeres, que dice la Biblia que Jesús les había sanado de espíritus malos y de muchas enfermedades. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que agradecerle a Dios. Alabamos su nombre cantando, levantando nuestras manos, postrándonos de rodillas, alabando y glorificando su nombre y dándole gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Pero bendito su nombre, que también podemos servirle con nuestros bienes. También podemos servirle con nuestros bienes. Viene a mi mente las palabras que el apóstol Pedro le dijo a Jesús, cuando dice la Biblia que Jesús predicaba su palabra y mucha gente comenzaba a irse porque decían: dura es tu palabra. Y cuando el apóstol Pedro le dice al Señor: Señor, mira, se están yendo. Y el Señor le dice a los 12, allí estaba por supuesto Pedro, y le dice: ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro reacciona inmediatamente, sin duda guiado por el Santo Espíritu de Dios. Y Pedro le dice al Señor: Señor, ¿a quién vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Amados, doy testimonio en el ministerio que Dios nos concede, ministerio de evangelismo, ministerio amístate con Dios. Hemos llegado con el apoyo de la Sociedad Bíblica de México. Hemos llegado a muchos lugares con cargamentos de Biblias, cajas y cajas y cajas de Biblias, las cuales hemos entregado personalmente a la mano de las personas en diferentes lugares. Y para la gloria de Dios, hoy hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, aleluya, de la palabra, alcanzados, porque la palabra de vida eterna, la palabra de Jesús, llegó a sus vidas.
Gracias a Dios, damos testimonio de esta bendición. Por ello, amados hermanos, vamos a seguir esforzándonos, vamos a seguir participando. Recordemos que dice mismo nuestro Señor Jesucristo, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén. Se lo digo por experiencia. Por más de 35 años hemos invertido en Biblias, en folletos, en material de evangelismo, por miles, por millares. Y bendito es el nombre del Señor, hermanos, porque la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que es poderosa y que no vuelve vacía, ha salvado, amén, la palabra de Dios a tanta gente que hoy puedo dar testimonio. Cientos de familias completitas ahora están en Cristo, han sido bautizados como el Señor lo mandó, ahora están sirviendo en una iglesia. Y gloria a Dios por el poder de la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Vamos entonces al tema, a las Escrituras. Amén. El testimonio que tenemos de hombres y mujeres en la Biblia que apoyaron el ministerio de Jesucristo, hablando económicamente, respaldado en la Biblia, porque la Biblia da testimonio que en las reuniones de Jesús, apoyando ese ministerio, habían ofrendas, hasta el grado que entre los 12 había un tesorero. Y viene a mi mente cuando en una de esas reuniones donde Jesús estaba, una viuda dice que echó todo lo que tenía, 2 monedas. Y gloria a Dios porque, aleluya, en ese esfuerzo de esa mujer viuda, a lo mejor de esa mujer necesitada, si lo podemos ver de esa manera, pero bienaventurada, porque esas 2 monedas fueron de gran apoyo, fueron de gran ayuda en el ministerio de Jesús. Puedo ver que por esta bendición pudo llegar Jesús a Samaria, donde se encontró con aquella mujer samaritana, en aquel pozo donde ella sacaba agua. Y vemos el testimonio, cuando Jesús, ¿verdad?, habla con esta mujer, y esta mujer se da cuenta que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, corre hacia Samaria, corre hacia Samaria. Y le dice a su gente, le dice a sus vecinos: vengan, aquí está un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y gloria a Dios porque Jesús les dio su palabra, la palabra de vida eterna a los samaritanos. Y dice la Biblia que muchos creyeron en Él. Y donde quiera que Jesús iba, el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La predicación ha continuado hasta el día de hoy. Me maravillo cuando leo allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar. En su primer predicación, 3,000 personas creen, aleluya, a la palabra de vida eterna, creen en Jesús. Y 3,000 personas, aleluya, son añadidos a la iglesia, por la cual Cristo viene pronto ya. En su segundo mensaje, dando la palabra de vida. Amén. La palabra que no vuelve vacía. La palabra que limpia, que purifica, que regenera, que santifica y que da vida y vida en abundancia. En ese segundo mensaje el apóstol Pedro gana a 5,000 para Cristo por el poder de la palabra. Hablando del apoyo, hablando del servicio a Dios, de la ministración, porque decía al principio, ministración es servir, es ayudar, y servimos a Dios. Y cuando ayudamos, damos apoyo, damos ayuda, damos ofrenda, aportamos, damos para que el evangelismo siga como ministerio de evangelismo. Amístate con Dios. Cientos y miles de hermanos
y de hermanas, de hombres y mujeres, nos han apoyado. Estamos predicando en estaciones de radio, en diferentes partes. Enviamos misioneros a diferentes lugares con camionetas misioneras, dándoles los recursos para que lleguen a la montaña, a la sierra y a muchos lugares donde se lleva el evangelio, donde se lleva la predicación, donde se da la palabra de vida eterna, la palabra de Dios. Y bendito el nombre del Señor. Como he estado testificando, muchos pueblos han recibido la palabra de Dios. En muchos lugares han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Han invocado su nombre y gloria a Dios porque son salvos. Y miren, el apóstol Pablo, en la primera lectura que leí para ustedes, anima a la iglesia de Corinto para que ellos preparen ofrenda, den de su dinero para la obra de Dios. Y da testimonio entonces de los hermanos de Macedonia, de Acaya, que desde un año atrás ya tenían preparada su ayuda. Y mencionando lo que el apóstol Pablo hizo, yo me quedo maravillado, me quedo sorprendido que en la Biblia inclusive se registran mapas del primer viaje misionero del apóstol Pablo, del segundo viaje misionero, del tercer viaje misionero. ¿A cuántos lugares pudo llegar con el poder de la palabra? Por el apoyo de los hermanos de Macedonia, de los hermanos los corintios, los de Acaya, los filipenses, los gálatas, los efesios, los hermanos colosenses. Y gloria a Dios, porque dice, una y otra vez me enviaste para mis necesidades al principio de la predicación del evangelio. Y gloria a Dios, porque si usted ahora está en Cristo, si yo estoy en Cristo y estamos en Cristo, gracias a Dios, porque hubieron hombres y mujeres que aportaron, que ministraron, sirviendo a Dios, ayudando para que el evangelio se esté predicando como hasta el día de hoy. Gracias a Dios, porque, hermanos, es una bendición muy grande participar. Yo me quedo maravillado cuando puedo ver en el ministerio cómo hay empresarios, cómo hay inversionistas que de lo que Dios les bendice aportan para grandes cantidades de Biblias, aportan para folletos, para material de evangelismo. Y gloria a Dios, la casa del Padre, la ciudad celestial, aleluya, se está llenando. Gloria a Dios, porque miles y miles le están entregando su vida a Jesucristo. Así es que, amados, yo les animo a colaborar, a participar, apoyando a la Sociedad Bíblica de México, con ofrendas de amor, con ofrendas esforzadas. Amén. Sabiendo que invertimos en el reino de los cielos, en donde ladrones no minan ni hurtan y en donde la polilla ni el orín corrompen. Yo les animo en este mes de agosto, en el mes de la Biblia, porque miren, la Sociedad Bíblica está invirtiendo en materiales para que la palabra de vida llegue a los que no oyen, a los que no ven. Amén. Hay materiales ahorita, ¿verdad?, para que los sordos puedan tener la palabra de vida a su alcance, para que los mudos tengan la palabra de vida a su alcance, para que los ciegos tengan la palabra de Dios a su alcance, la palabra de vida eterna. Y esto lo hace la Sociedad Bíblica con el apoyo de usted, con mi apoyo y con nuestro apoyo. Yo les invito a todos ustedes, porque nosotros mismos estamos participando, y los invitamos a ustedes a participar, apoyando, amén, para que la palabra de Dios llegue a las diferentes etnias de México, en sus lenguas que ellos hablan, en sus lenguas maternas.
Hay testimonio que la sociedad bíblica está dando. ¿A cuántas lenguas, a cuántos idiomas ya está la Biblia traducida, el Nuevo Testamento? Amén. Entonces vamos a apoyar con ofrenda de amor, con ofrenda esforzada, para que la palabra de vida llegue a lo más lejos de México y, si es posible, de México a las naciones. Vamos a hacer una oración, dando gracias a Dios por su palabra y para que Dios siga proveyendo de recursos económicos para que la sociedad bíblica de México siga apoyando el evangelismo, siga apoyando para que la palabra de vida eterna llegue a miles, a millones de mexicanos. 80 millones de mexicanos que necesitan la palabra de vida eterna. Aleluya, y llegaremos a donde ellos están. Aleluya, porque este es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Bendito buen Padre Celestial, te doy muchas gracias por la bendición que nos da, Señor, de ministrar, sirviéndote, Señor, de dando para que la palabra de vida llegue a 80 millones de mexicanos. Y no solamente a estos 80 millones de mexicanos que hace falta que llegue tu palabra, sino también, Señor, a otros países de México para el mundo. Padre Celestial, que cada uno de nosotros como tus hijos, mis hermanas como tus hijas, tu iglesia, Padre Celestial, podamos ofrendar, podamos apoyar la causa bíblica, la causa de la sociedad bíblica de México, llevando y haciendo llegar tu palabra a todos los lugares. Señor, bendice al 100% y abre ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde bendición sobre hombres y mujeres que estamos invirtiendo en tu obra, en el evangelismo, en la predicación de tu palabra. Padre Celestial, y que tu palabra, que es viva, eficaz y poderosa, llegue, Señor, a todos los hogares, a todas las familias, y cada uno de los que oyen tu palabra. Amén. Y cada uno a quienes se les predica tu palabra, crean en Jesús, invoquen su nombre, y se cumplirá lo que está escrito en tu palabra, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En esta hora, bendito Dios, te damos gracias por darnos la bendición de ministrar, de servirte, de dar para la predicación del evangelio. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios les bendiga. Muchas gracias a Dios por permitirnos escuchar este mensaje muy edificante para todos nosotros. Continuamos. Rosita se acercó conmigo y me dijo: maestra, ¿puedo platicar contigo? Cuando vi la expresión en su cara le dije: claro. Es que mi tío me habla por teléfono todas las noches. ¿Y qué te dice? Pues me dice que me quiere mucho, que estoy creciendo y que me estoy poniendo muy bonita, que soy su sobrina favorita y que ahora que vayamos al cine me va a dar muchos regalos. ¿Y qué es lo que te preocupa? Es que cuando me lo dice, su voz suena rara. Rosita es una niña que asiste al programa Libre para Vivir, donde aprendió a identificar esas sutiles señales que un posible agresor emite.
Libre para Vivir es un programa que genera una cultura de prevención ante la violencia que se genera contra nuestros niños. Y lo hace enseñando los valores que se necesitan para que ellos desarrollen medidas de protección que eviten que los niños sean agredidos. La violencia se puede evitar. Tú puedes ayudar a cualquier niño que esté a tu alrededor. Tu donativo puede cambiar la vida de muchos niños. Tu donativo nos permitirá entregar todo este material para evitar que un niño más sea lastimado. El amor es una decisión. El perdón es una decisión. El amor es una decisión. Este es un momento para elevar y expresar nuestra adoración a Dios por medio de la alabanza. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios con alabanza, recibimos fortaleza para enfrentar cada momento de nuestra vida. Continuamos. Ya tenemos lista la participación del pastor Benjamín Lomelí. Él es director del Día Nacional de Oración por México. Vamos a atender a su mensaje. Dios bendiga a todos los que nos ven a través de estos medios de comunicación. Recuerde que estaremos festejando ya el mes de la Biblia, el mes de agosto, y Sociedad Bíblica con el tema Sembrando Palabra de Vida, como dice Juan 6:68. Pero nosotros vamos a hablar sobre cómo Dios suple para que ayuden abundantemente a otros. Vamos a la lectura bíblica en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, del versículo 7 en adelante. Cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí hay algunos aspectos importantes de cómo nosotros podemos ser instrumentos de bendición para otras personas. Lo primero es que cuando usted dé algo para la obra de Dios, fíjese lo que dice aquí, como cada uno se proponga en su corazón, no con tristeza, no por obligación, sino que usted debe dar con su corazón. Recuerde que la Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Cuando usted da para sembrar la palabra, para difundir la palabra de una manera extraordinaria, Dios dice que lo va a bendecir abundante y generosamente. Pero sí, no con tristeza, ni por necesidad. Dios bendice al dador alegre. ¿Quiere ser bendecido por Dios? ¿Quiere que Dios bendiga su trabajo, su profesión, su negocio? Dé para la obra de Dios con alegría. Y muchas de las cosas que Sociedad Bíblica hace es difundir la palabra en todo el territorio nacional, incluso en nuestras lenguas indígenas, en el lenguaje, ¿verdad?, antiguo, se está traduciendo la Biblia para que conozcan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las etnias de nuestra nación. Y esa es una labor maravillosa. Y ellos van sembrando la palabra, están, ¿verdad?, enviando esa palabra del Señor en sus dialectos. Y eso requiere también que nosotros impulsemos la obra del Señor, apoyando y dando para que se cumpla esta labor misionera. Recuerde, aquí lo importante es que lo que Dios ponga en su corazón lo demos con alegría, no con tristeza ni por obligación o necesidad, porque Dios te va a prosperar, te va a bendecir a ti cuando lo haces con mucha alegría para Dios. Y dice, y es poderoso, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Sabe qué significa toda gracia? Favor inmerecido. Cuando usted actúa de esta manera, entonces va a abundar en nosotros favores inmerecidos, que es la gracia. Es decir, cuando usted con todo su corazón apoya la obra de Dios, impulsa la labor misionera, la traducción de la Biblia en diferentes etnias y todo esto que se está haciendo, aquí hay una bendición que el Señor nos está dando. Va a abundar en nosotros la gracia, es decir, favores inmerecidos. Va usted a recibir muchos favores de Dios, no porque los merezcamos, sino porque es la gracia del Señor que se va a manifestar a su vida y va a recibir favores en lo espiritual, en lo físico, sanidades de parte del Señor por la gracia divina. Va a venir provisión sobrenatural, va a venir paz en su hogar, va a venir paz, armonía y todo lo que requiere el ser humano cuando nosotros hacemos las cosas y damos para Dios con todo nuestro corazón. Dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Qué significa esto? No te va a faltar nada. Dios te va a dar todo lo suficiente que tú necesites, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo material, en lo económico. Te va a dar todo lo suficiente. Recuerda que Filipenses 4:19 dice también, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te va a suplir de una manera abundante y generosa cuando tú también aportas para la obra misionera con todo tu corazón. Va a sobreabundar la gracia, pero también, como dice la Escritura, también el Señor te va a dar todo lo suficiente. Lo que tú necesites, te lo va a dar el Señor.
¿Para qué? Para que abundéis para toda buena obra. Tienes que abundar en buenas obras para ayudar a la obra del Señor. Hace un momento platicaba con unos ministerios que tienen un proyecto y les platicaba lo siguiente: cómo Dios, cuando Él me tocó, me alcanzó, me sanó, hizo un milagro, me dio oportunidad de vida, todo lo que tenía lo di para Dios. Y alguna gente decía, pero ¿cómo es posible que des todo lo que tienes para Dios? Te quedaste sin nada. No, si tengo a Dios, lo tengo todo. No me va a faltar nada. Y cuando se estaba hablando sobre estas cosas, no lo entendían. Pero cuando Dios obró maravillosamente, me empezó a suplir lo que yo había dado mucho más abundantemente. En todos los aspectos, Dios no se queda con nada. El Señor dice que si nosotros damos con alegría de corazón, Él te va a dar en abundancia. Y me suplió todo lo que había dado de una manera sobrenatural, pero mucho más grande y más abundantemente. Yo no lo hice por eso. Lo hice porque había una gratitud en mi corazón y lo hice con alegría. Y Dios me bendijo para su honra, gloria y alabanza. ¿Sabes por qué? Dios te da para que tú abundes en toda buena obra. Y dime si traducir la Biblia a los lenguajes de nuestras etnias no es algo bueno, porque tú puedes decir, es lo mejor que podemos hacer en este tiempo, llevarles el mensaje de la palabra del Señor en su propia lengua, en su dialecto. Dime si esto no es bueno, es algo muy bueno, porque están recibiendo el mensaje en su propia lengua. Y tú puedes ser un instrumento aportando para que esa obra misionera se logre y tú puedas decir, yo voy a dar para esta buena obra, y que muchas de nuestras etnias sean alcanzadas a través de la traducción de la Biblia en su lenguaje original y vengan muchos a los pies de Jesucristo. Recuerda, ¿cuánto vale un alma? Un alma vale más que todo el oro y toda la plata que hay sobre la tierra. Con un alma que se salve de una traducción de la Biblia o de una Biblia que se ponga en las manos de alguien y tú fuiste instrumento para eso, entonces tú ganaste algo maravilloso. Dice la Biblia, más que todo el oro y más que toda la plata que hay sobre la tierra. Cuando tú eres instrumento para que un alma venga a los pies de Jesucristo, es algo extraordinario y glorioso. Tú puedes decir, yo quiero hacer una labor de buena obra para este proyecto de Sociedad Bíblica de México y que miles y cientos de miles sean alcanzados para el reino de los cielos. Así que ve pensando en esto, cómo puede ser un instrumento para que esto se logre. Dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Una ocasión, hace unos días, llegaron unas hermanitas muy humildes a la iglesia con paquetes de Biblias. Pastor, aquí le traigo estos paquetes de Biblias para que cuando alguien venga nuevo, usted le dé la Biblia y conozcan la palabra de Dios. Y lloraban y de gozo estaban así. Somos instrumentos para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Tú puedes ser un instrumento, como dice aquí la Escritura. Vas a repartir, dar a esa gente que tal vez algunos no pueden comprar una Biblia, tal vez no puedan adquirirla, pero tú vas a ser instrumento para que otro la tenga y se lo lleve y la ponga en sus manos, como hace también la labor Sociedad Bíblica de México. Si tú lo haces, tu justicia va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Nosotros somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú actúas de esa manera, viene una justificación a tu vida, a tu corazón, de una manera extraordinaria y gloriosa. Y recuerda, dice versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Atención,
Si tú das semilla al que siembra, ¿quién está sembrando la palabra? Sociedad Bíblica de México. Está sembrando la palabra en nuestros dialectos, en nuestro idioma, está distribuyendo la palabra del Señor. Esa es la semilla. Pero tú vas a dar en una manera, ¿verdad? Semilla al que siembra. ¿Por qué? Porque vas a dar para que se siembre la palabra de Dios. Y recuerda esto, aumentarán los frutos de vuestra justicia. Es decir, ante Dios el Señor dirá, los he justificado, y se aumentará su justicia por la labor que están haciendo de buena obra, de dar semilla al que siembra, y así se multiplicará vuestra sementera. ¿Qué significa eso? Que se va a multiplicar la bendición en tu vida, en tu trabajo, profesión, ministerio, negocio. Se va a aumentar la bendición. Alguien diga que así sea en mi vida, mi hogar, mi familia y mi trabajo. Fíjese bien lo que dice aquí: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué significa esto? Cuando tú siembras de esta manera, el Señor dice, te va a enriquecer para que tú sigas con el ministerio, el don de liberalidad. Ese es un don. Las personas que dan para la obra misionera, el Señor les va a proveer de una manera grande. Yo quiero decirte algo que comentaba hace un momento en una reunión que tuve. Yo no era cristiano y mis padres eran cristianos y daban todo lo que tenían. Y lo daban, y llegaban personas de otros países y los hospedaban, los alimentaban, le daban su recámara principal. Ellos iban ahora sí que a la sala a dormir. Y yo no era cristiano. Decía, pero ¿por qué dan ustedes todo lo que tienen? ¿Por qué? ¿Sabe qué me dijeron? Porque cuando tú conozcas a Jesucristo, donde quiera que vayas, te atiendan y te reciban como hijo de Dios y como familia también. Yo no lo entendía, cómo ellos lo que estaban sembrando, ellos después yo iba a recoger esa bendición. Dios me ha llevado a 4 continentes, Dios me ha llevado a más de 30 naciones y me reciben como si me conocieran de toda la vida. ¿Y sabes dónde fue la siembra? En mis padres, que dieron para la obra misionera, que dieron todo. Y te voy a decir algo que impactó mi corazón. Cuando supieron que yo había dado todo para Dios, cuando me sanó, hizo el milagro y me salvó, y me dijeron, hijo, tú siempre has dado para Dios, aún antes de ser cristiano. Dije, ¿yo? No, antes no. Ahora que me hice cristiano. No, tú siempre has dado y has sembrado. A ver, platíquenme. Mira, la herencia que teníamos para ti, Dios nos inspiró para que la diéramos para la obra misionera, para que tú donde fueras, en este país y en el mundo entero, fueras bendecido por Dios. Y cuando voy a esas naciones, a muchos países del mundo que Dios me ha llevado, a varios continentes, y me reciben de tal manera que yo me quedo sorprendido. Dije, los que sembraron con todo su corazón para la obra misionera, muchos de nosotros, los descendientes, cosechamos y aprendemos que Dios bendice al dador alegre. Así que, amado hermano que me estás escuchando, este es algo que Dios te quiere bendecir. No es casualidad que estés viendo este video. Dios te va a prosperar, te va a bendecir a ti y a toda tu descendencia de una manera extraordinaria y gloriosa. Como dice aquí, va a aumentar, va a multiplicar tu sementera, va a aumentar los frutos de tu justicia, para que estés enriquecidos en todo. Cuando dicen todo, en lo espiritual, en lo físico, salud, en lo material, en todas las áreas, vas a ser enriquecido por Dios, porque el Señor bendice al dador alegre. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Así que si quieres recibir esas bendiciones y recibir más y más bendición, entre más des para la obra de Dios, Dios te bendice más, te multiplica, enriquece tu vida en todas las esferas para la honra y la gloria del Señor, y no te va a faltar nada. Y sabes que vas a despertar en mucha gente acciones de gracias a Dios. Cuando yo veía a esa gente cómo daba gracias a Dios por recibir ese mensaje, por recibir la palabra, por recibir esa ayuda, decían gracias Dios, gracias Dios. Y eran instrumentos para que mucha gente diera gracias a Dios. Tú puedes ser un instrumento para que miles, o por qué no decirlo, cientos de miles, den gracias a Dios
porque recibieron la palabra a través de una siembra de la semilla para que otros puedan sembrarla y llevarla al corazón de los necesitados. Que Dios te haga un instrumento de bendición para que reciban la palabra del Señor y que ellos sean ministrados a través de ese servicio que se hace y abunde en muchas acciones de gracias a Dios. Dice aquí, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Amados hermanos que me están escuchando, cuando hay esa liberalidad para contribuir para proyectos de bendición para las almas, muchas acciones de gracias hay, pero al mismo tiempo hay muchas oraciones por ti. ¿Sabe qué va a hacer esa gente? Bendice, Señor, a los que fueron instrumentos para que esta palabra llegara a mis manos, para que esta palabra llegara también, Señor, en mi lengua, en mi dialecto, o en español, o en el idioma que ellos hablan. Van a decir, gracias Dios por esa gente que fue un instrumento para esta bendición. Muchas acciones de gracias vas a despertar y muchos van a orar por ti. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un instrumento para difundir la palabra del Señor de una manera gloriosa. Recuerda que por la superabundante gracia de Dios, en ti y en nosotros, gracias a Dios por ese don inefable. Es decir, a veces no conocemos el don perfecto, pero el don perfecto inefable es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros ponemos los medios para que la gente lo conozca, a ese don inefable que es Cristo Jesús, y venga la salvación a ellos, vas a despertar muchas acciones de gracias al Dios Todopoderoso por ser un instrumento que contribuyó para que la palabra de Dios se difundiera en toda nuestra nación. Así que quiero invitarte para que en lo que tú puedas te vas a conectar a Sociedad Bíblica para que tú seas una persona que dé donativos para este propósito, que contribuyas, porque Dios te va a bendecir de una manera grande, generosa, extraordinaria y gloriosa. Pero aparte de bendecirte a ti, va a bendecir a todas tus generaciones. Y que muchas personas que vendrán a los pies de Cristo a través de contribuir para que la palabra se distribuya en toda la nación, vas a despertar acciones de gracias por miles o cientos de miles que dirán, gracias por esas personas que tú, Señor, usaste para que la palabra de Dios llegara a nuestras manos. Así que te invito a que tú pongas con todo tu corazón, y no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría, contribuyas para que este proyecto de Sociedad Bíblica se manifieste más grandemente en toda nuestra nación y la palabra pueda llegar a todos los habitantes de nuestra patria, de nuestra nación, de nuestro México querido. Que Dios bendiga la labor de Sociedad Bíblica. Conéctate con Sociedad Bíblica para que tú sepas cómo puedes contribuir, cómo puedes apoyar, cómo puedes dar donativos para que se logre este propósito y más en el mes de la Biblia, en este agosto, para que miles o cientos de miles vengan a los pies de Jesucristo. Dile conmigo, Dios, hazme instrumento de bendición y de despertar muchas acciones de gracias por la palabra que llegue a manos de miles y cientos de miles de personas y den gracias con todo su corazón. A ti por los instrumentos que usaste y también por aquellos que contribuyen y dan donativos para lograr estos propósitos maravillosos de extender y llevar el mensaje y llevar la palabra del Dios Todopoderoso. Si eres un instrumento, prepárate porque te van a venir muchas bendiciones en todos los aspectos, porque el Señor dice, amado o amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas
y que tengan salud, así como prospera su alma. Y así vendrá para ti, para tu familia y para tu descendencia. Solamente di, heme aquí, Señor, quiero ser un contribuyente para este propósito y que tu gloria se manifieste en toda nuestra nación a través de la labor de Sociedad Bíblica de México. Si lo hiciste, conéctate, llama a los teléfonos de Sociedad Bíblica y que Dios ponga en tu corazón para que tú puedas contribuir con alegría lo que Dios ha puesto en tu corazón y ser instrumento de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde y qué bueno que viste este video porque Dios tiene un plan de bendecirte a ti y a tu familia en lo espiritual, en lo físico y en lo material y en todos los aspectos. Dios te bendiga, Dios te guarde y disfruta ser un instrumento de difusión de la palabra de Dios. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bendición poder escuchar la palabra de Dios, poder recibir este mensaje. Continuamos. Las familias migrantes, especialmente hablando de los niños, son personas que no tienen un celular como para ver caricaturas, una televisión. Uno de los comportamientos que cambiaron mucho es volverlos ver a jugar. Muchos de los niños llegan ahí ya sin saber jugar, con miedo porque son perseguidos en las calles, no son bienvenidos en ningún lugar, ni siquiera hay lugar para que ellos pasen al baño. No los aceptan en el parque. Cuando llegan a nuestro albergue, muchos de ellos todavía traen esa ansiedad, esa tristeza encima de ellos. Después de escuchar la palabra de Dios y ver que Jesús los ama, saben que el mundo no los odia como se los han hecho creer, sino que tienen un Dios que los ama en todo momento. Y eso no lo escucharon más que aquí. Agradecemos muchísimo tu compañía en este programa de hoy. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de nuestros conferencistas, quienes nos han mostrado las verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos. El llamado de Dios es maravilloso porque nos desafía a sembrar. Sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes más lo necesitan. Este mensaje de amor y salvación que cambia corazones, que transforma familias, que da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de vida. Sé parte de esta gran misión. Tomemos acción. Sembremos con nuestro donativo para que más personas puedan conocerle. Si has decidido realizar tu donativo, lo puedes hacer por 3 medios diferentes. Visita nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula.
También puedes dirigirte a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O bien visitar nuestra página web www.sbm.org.mx y conocer los proyectos de Sociedad Bíblica de México. Siempre es oportunidad de sembrar. Hazlo hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana. Hasta pronto.